Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. El programa que tenemos para hoy es un programa muy interesante. Es un programa muy importante. Me gustaría que lo vieses hasta el final, porque las repercusiones de lo que vamos a decir aquí son alucinantes. Después de escuchar este programa, cambiará vuestra percepción de aquellos que controlan y manejan las finanzas a nivel mundial, de bajo qué manos nos encontramos, de cómo el nuevo orden mundial ha consentido todo este tipo de cuestiones. Pero vamos a centrarnos en el tema. Veréis, cuando alguien roba, pues no sé, un banco, entra un atracador y roba un banco, y lo pillan, se va a la cárcel. Pero cuando un banco roba a miles de personas, nadie va a la cárcel. El problema es cuando la Reserva Federal de los Estados Unidos, la entidad financiera con más oro del mundo, roba a naciones enteras. Parece ser que tampoco nadie va a la cárcel. El tamaño del delito es directamente, inversamente proporcional a el castigo por el mismo. Cuanto más grande es el delito, más pequeño es el castigo. Y a las pruebas me remito. Vamos a hablar hoy de un programa, en este videoprograma, de algo que os va a sorprender. Veréis. Todos recordamos la película El Golpe. ¿Os acordáis de El Golpe? Sí. En El Golpe, protagonizada por Robert Redford y Paul Newman, una banda de timadores, que son estos dos tipos, roban astutamente a una suerte de ricos apostantes, creando una puesta en escena de algo que no existe, porque no existía. Pues algo así puede estar ocurriendo con la Reserva Federal de los Estados Unidos, quien presuntamente debería tener cerca de 8.000 toneladas métricas de oro, y a lo mejor no tiene ni para hacer un anillo. Fijaos lo que ha ocurrido. Os contaré la historia desde el principio, porque el escándalo económico puede ser el más importante de la historia y puede suponer el fin del dólar como moneda hegemónica mundial. Vamos a continuar. Resulta que Alemania, desde hace mucho tiempo, tiene almacenado en los Estados Unidos 1.536 toneladas métricas de oro. Más o menos el 45% de sus reservas están situadas en un búnker colocado en la Quinta Avenida, bajo tierra, donde hay miles de toneladas de oro, o presuntamente. El caso es que los alemanes parece ser que han empezado a dudar de que efectivamente su oro esté allí. Con lo cual los alemanes han solicitado a Estados Unidos que se les entregue esas reservas de oro. Misteriosamente, Estados Unidos ha dicho que el oro no puede ser entregado a Alemania hasta el año 2020. Esto ha escandalizado a los alemanes. Prueba de ello que solicitaron visitar las bóvedas de la Reserva Federal, ahí en la Quinta Avenida, para corroborar que efectivamente el oro se encontraba físicamente allí. Curiosamente, la Reserva Federal se niega en redondo a permitir que Alemania revise su propio oro. Alegó una excusa tan peregrina como que la seguridad era tan importante que no se permitía ningún tipo de visita. Finalmente, y bajo presiones del gobierno alemán, consiguen enviar una representación de una serie de miembros del gobierno alemán a Nueva York para ver su oro. Pero cuando llegan a la Reserva Federal en la Quinta Avenida y les meten en la bóveda, solo les dejan acceder a la antesala, y en la antesala les enseñan 5 o 6 lingotes de oro solamente, y les dicen que es una representación de sus explotaciones. Imaginaos. No se les permite nada más. Evidentemente los alemanes, no contentos con ellos, y envían una segunda representación, ejecutan nuevas presiones y consiguen que a Alemania se les enseñen las habitaciones donde se encuentra su propio oro. Cuando esta segunda representación baja nuevamente a la bóveda, en esta ocasión sí que les dejan ver, pero solo les permiten ver una habitación. Les permiten ver una habitación y no les permiten, porque Alemania debía tener 9 habitaciones donde estaban todas sus reservas de oro. Recordar, las más de 1.500 toneladas de oro alemán. Pues solo les permiten ver una habitación, y en esa habitación no les dejan ni entrar ni tocar el oro. Por supuesto, evidentemente los alemanes se indignan. Imaginaos, ya que no pueden certificar que el oro mostrado fuese oro, que la cantidad mostrada fuese la correcta para esa habitación, y evidentemente que el resto de las 8 habitaciones, en vez de contener oro, no tuvieran absolutamente nada. ¿Qué ha ocurrido? Pues es que ocurre una cosa curiosa con el oro de los Estados Unidos.
porque desde el año 1953 nadie ha visto el oro en las bodegas ni de Nueva York ni de Fort Knox, donde se encuentra otra bóveda con reservas de oro norteamericanas. En el año 1953 solo se pudo ver un poquito de oro, hubo una auditoría por parte de poderes gubernamentales norteamericanos, hacen una auditoría, bajan a las bodegas y solo les enseñan el 5% del oro que debería existir, o que decían que existía. Así que imaginaos que desde hace 60 años las bóvedas de Nueva York, de la Reserva Federal y de Fort Knox no han sido auditadas. Pero ¿qué ocurre? En el año 1974, una representación del Congreso visita también la Reserva Federal, pero esta representación aumenta también la polémica debido a que el oro que se les enseña es una pequeñita fracción de lo que allí supuestamente debía haber. Han sido varios políticos estadounidenses los que recientemente han dicho públicamente que en la Reserva Federal de los Estados Unidos no hay nada de oro. Es algo que evidentemente la Reserva Federal ha negado categóricamente. Por si fuera poco, la Reserva Federal, y esto fijaos la historia que os voy a contar aquí, que es alucinante lo que ha hecho la Reserva Federal, que muy poca gente conoce. Agarraos al asiento. La Reserva Federal hace años tenía por costumbre acercarse a ciertos países que se encontraban en guerra, situados en Asia y Sudamérica, para mantener seguras todas sus reservas. Les decían esos países: bueno, vosotros estáis en guerra, coged vuestro oro, dádnoslo a nosotros y nosotros lo guardamos en la Reserva Federal. A cambio, nosotros os damos un documento acreditativo para que vosotros podáis recuperar el oro posteriormente. Un documento expedido por la FED. Con el paso del tiempo, cuando estos países que supuestamente estaban en guerra, no supuestamente que estaban en guerra, han intentado recuperar el oro, resulta que la Reserva Federal les ha respondido que no reconocían esos documentos, que esos documentos tenían errores en los números de serie e incluso faltas de ortografía, quedándose la Reserva Federal todo ese oro que incluso hoy en día posee, dejando a todos esos países empobrecidos hasta la médula. Imaginad el calado del robo que se ha llevado o se ha llegado a ejecutar. Pero es que esto no acaba aquí. Bueno, os pondré un ejemplo de lo que os he hablado antes. Por ejemplo, esto se lo hicieron a Chiang Kai-shek, concretamente en Taiwán, cuando hoy en día incluso la mujer de Chiang Kai-shek sigue intentando recuperar el oro con los documentos. No ha recuperado absolutamente nada. Pero esto, por si fuera poco, al parecer algunos particulares han intentado utilizar estos certificados de la Reserva Federal para recuperar el oro y han sido detenidos por el FBI, alegando que habían sido falsificados, porque la Reserva Federal no reconocía esos documentos. Esto le ha ocurrido a un importante empresario canadiense el año pasado, que fue detenido por el FBI, que no pudo recuperar ese oro. Dicen que algunos, con unos documentos totalmente irrefutables, consiguieron recuperar entre el 1 y el 2% de su oro. Resulta, y fijaos lo que es el destino, que un avión que que transportaba lingotes de oro de la Reserva Federal se estrelló hace años. Y este avión cargaba esos lingotes, las cajas se repartieron por la zona donde se estrelló y los lingotes fueron inventariados por la policía y numerados. Cuando resulta que muchos de esos números de serie que fueron inventariados por la policía coincidían con los números de muchos de esos certificados que la Reserva Federal negaba que fueran de ellos. Pero vamos a retomar el tema anterior. Imaginaos de qué sujetos estamos hablando. Vamos a retomar el tema anterior, el tema alemán. La gran pregunta: ¿dónde está el oro alemán? Resulta que el director de finanzas de Goldman Sachs, que fue director de Goldman Sachs durante 25 años, William Kaye, ahora es fundador y presidente de director manager Pacific Alliance Group Company, que fue fundada en el año 1991 y que pertenece a Hong Kong. Pues este hombre, el señor Kaye, en un prestigioso diario economista alemán, cuyo nombre es el Deutsche Wirtschaft, dice que el oro alemán ya no existe, que se olviden de él, que ya que no hay oro,
que todo está en manos de China, quien tiene entre 4.000 y 8.000 toneladas de oro. Imaginaos que la Reserva Federal presuntamente debía tener casi 8.000 toneladas de oro, con lo cual vemos que todo el oro está en manos de China, físicamente, los lingotes. ¿Por qué ha ocurrido esto? Pues mirad lo que dice el señor Case. Dice, el oro ha sido o fue arrendado. ¿Cómo se puede arrendar el oro? Pues sí, el oro ha sido arrendado y esto ha sido reconocido por el Banco Central Europeo y la Reserva Federal, así como el Banco de Inglaterra. Todos admiten que se están dedicando al arrendamiento mayorista de oro en el mercado. ¿Cómo se puede arrendar el oro? Pues mirad lo que ocurrió, y esto según palabras del señor Keynes. El oro ha sido arrendado hace 7 años por JP Morgan y Goldman Sachs, quienes lo han vendido en los mercados, terminando todo este oro físicamente en lugares como Beijing, en China. Pero antes de llegar a Beijing, pasa por Hong Kong y cuando llega a Hong Kong es transportado a una serie de fundiciones donde el oro es transformado. Aparentemente el Banco Popular de China certificó que los lingotes tenían impresos el símbolo del Deutsche Bank y que en la actualidad, al ser fundido, solamente pone .9999 oro fino. Así es como funciona en la práctica. Esto es lo que dice el señor Keynes. El oro de la Reserva Federal que los americanos deberían tener ya no está. Y nunca regresará, ni después de esos 7 años, porque sencillamente lo tiene el Banco Popular de China, lo tiene la Reserva Federal de la India y lo tiene el Banco Central de Rusia. Esos son quienes tienen todo el oro. Veréis. En China se reciben, esto todo según palabras del señor Keynes, en China se reciben lingotes de oro donde se funden. Las fundiciones importantes deben ser de las más importantes del mundo, según tengo entendido. Y estos lingotes se reconoce que llevan los anagramas de los principales bancos del mundo. Por ejemplo, llevan de diversos países, véase Francia, véase Italia, véase Alemania, y entonces después estos lingotes, al ser fundidos, pasan a formar parte de otros lingotes que se almacenan en las bodegas de estos países. Con lo cual, en la Reserva Federal norteamericana, donde supuestamente debería haber la mayor reserva de oro del mundo, no hay ni para hacer un anillo. Estas situaciones son las que consienten una legislación internacional tan tibia con estos poderes económicos que nos gobiernan. Esto es un robo a gran escala de proporciones descomunales. Un robo que, cuando sea descubierto por la opinión pública, si es que los grandes medios de comunicación deciden hacerse eco, ya que este vídeo va a llegar a una serie de personas, ya veremos a ver si los grandes medios de comunicación se deciden hacer eco, ya veréis cómo no. Pues cuando esto pase a la opinión pública, muy posiblemente la moneda norteamericana caerá a un punto jamás conocido. Esto es una crisis que hará resentir los pilares económicos de todo el mundo occidental y por ende la paz mundial. Recordemos, y esto lo he dicho muchas veces, que las crisis económicas son solventadas por el capitalismo con las guerras. Y siempre ha sido así. Se recuperan de esas crisis con las guerras. Veréis, quizás la crisis mundial que estamos viviendo en esta actualidad, lo que es, o lo que sea, esta crisis mundial, es una antesala del caos que está a punto de llegar. Empezará en Estados Unidos, evidentemente. Es curioso este mundo, cómo se ha diseñado, porque vemos que para masacrar, por ejemplo, animales en África se utilizaron ONGs ecologistas. Vemos que como para bajar la cultura de un país se está utilizando el Ministerio de Educación. Para destruir la sanidad se utiliza el Ministerio de Sanidad.
Vemos que como para prolongar la enfermedad se utilizan empresas farmacéuticas. Y para robar se utilizan los bancos. Este es el mundo que ha sido diseñado ante tus ojos, ante los míos. Un mundo de la mentira y el engaño. Ahí es donde nos han puesto. No es que el mundo esté al revés, no penséis. El mundo está como el nuevo orden mundial ha decidido colocarlo. Lo que somos nosotros, somos tristes marionetas de este desastre. E incluso estas marionetas que somos defienden algunas el sistema, hasta la muerte si es preciso. Porque han imbuido tantas veces la idea de que su verdad es la única, el pensamiento único, que cualquier otra cosa que vaya un poquito más allá es imposible o no se puede ver por parte de esa densa venda que ha sido puesta ante nuestros ojos. Despertad ya. Es hora de conocer la verdad. Nos engañan y nos mienten constantemente. Bien, espero que os haya gustado. No quiero dilatar más este programa. Y sin más, desde mundodesconocido.es, pensad en todo esto. Hasta pronto.